Hola amigo, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estés viendo y la hora en la que estés escuchando esta grabación. Nos da mucho gusto poder continuar con el estudio de la lección de escuela sabática de este año 2023 y estamos en el segundo trimestre y ya vamos a terminar hoy viernes 21 de abril con la lección número 4 que se tituló Teman a Dios y denle gloria. Así es que, querido amigo, querido hermano, que nos escuchas o que nos miras, esperamos que esto sea para bendición tuya, así como lo ha sido también para nuestra bendición. Amén. Bueno, pues el resumen, ¿verdad? Bueno, perdón, antes de iniciar, aquí nos acompaña nuestro hermano Luis Agüero y su servidor Francisco Pérez. La lección de esta semana nos habló de un tema muy interesante acerca de Apocalipsis 14, ¿verdad? Todo es interesante. La semana pasada se vio más acerca de la gracia, pero ya esta semana como que nos habla un poquito hacia la obediencia y principalmente hacia el temor de Dios. Quisiera mencionar algunas cosas de esta parte. Dice, piensa en las asombrosas palabras de Pablo que, hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote, manifiestan que puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan. Perpetuamente, ¿qué significa? ¿Qué entendemos, no? Luis, ¿qué entiendes ahí con esa palabra? Fíjate, mi hermano Francisco, que es interesante la palabra perpetua. Pablo aquí se refirió a que puede salvar en su sacrificio, dice que es en una forma completa, plena o total. O sea, que no hay margen de error. No le puedes agregar ni le puedes quitar. Y lo interesante aquí también, ¿verdad?, que nos dice la lección o el resumen de la lección es que esta salvación está únicamente en Cristo. O sea, nosotros no podemos ni agregarle ni quitarle. Nosotros solamente podemos ir confiadamente delante de Dios con nuestros pecados, con nuestros pesares y pedirle a Dios que Él nos salve, ¿verdad? Así es. No hay otra manera. Ahora, cuando nos habla aquí, ¿verdad?, acerca del temor a Dios o temer a Dios, que es una palabra que durante muchos años, incluso a mí, en el tiempo que llevo en la iglesia, como que no se ha logrado entender o comprender qué es lo que quiere decir. Aquí el escritor de esta parte dice que temer a Dios o la expresión de temer a Dios se debe de tomar como el llamado final de Dios a la humanidad para elegirlo como su Dios glorioso y majestuoso. Así es. Necesitamos mirar a Dios, voltear a verlo a Él y ver cómo Él es para que nosotros podamos vivir una vida diferente. Yo creo que cuando más nos enfoquemos o cuando más enfoquemos nuestra vista en Dios, más vamos a querer ser semejantes a Él. Amén. Dice el Espíritu de Profecía, ¿no? Mientras más nos acercamos a Dios, más vemos nuestros defectos. O sea, a veces luchamos y batallamos, ¿no?, por querer ser mejor personas, menos pecado y todo, y supongamos que ya llevamos, ¿no?, una vida intachable a nuestra manera de verlo, pero cuando más nos acercamos a Dios, vemos que vemos que digo, oye, pues no es suficiente, sí, necesito hacer más y más. Es un problema, por decirlo de algún modo, pero si nos acercamos a Dios, vamos a poder salir victoriosos. Amén. Y venciendo, ¿no? Amén. Dice aquí también, por lo tanto, el temor del Señor es una invitación divina positiva a ponerse de parte de Dios en el conflicto cósmico. Amén. Definitivamente necesitamos nosotros tomar una decisión de qué lado queremos estar. Así es. ¿Del lado de Dios o del lado del diablo? Ambas tienen, al final del tiempo va a haber una recompensa para cualquiera de las dos partes. Y yo creo que todos sabemos cuáles son los resultados de esa recompensa dependiendo de qué lado estemos. Si nosotros pensamos en estar del lado de Dios, la recompensa es positiva. Si no, pues es completamente negativa, ¿verdad? Luis, pregunta. Piensa en el increíble poder de Dios, quien creó todo el cosmos y lo sostiene. Apenas podemos captar la idea del cosmos. Entonces, ¿cómo podríamos siquiera empezar a captar al creador del cosmos? Piensa en cuánto más grande, vasto y poderoso es Él que nosotros y este Dios. ¿Algún día nos juzgará? ¿Cómo nos ayudan estos hechos a entender la idea del temor de Dios y lo que esto significa?
Fíjate, mi hermano Francisco, mis amigos, amigas que nos están viendo, eh, durante tiempo he estado yo, pues, viendo, estudiando, escudriñando el temor a Dios. Y sabes que no termino de aprender. De hecho, estas preguntas que me haces están muy interesantes. Eh, Les comentaba yo a mis hermanos en la iglesia la semana pasada, recibiendo el sábado. No sé si te acuerdas que comenté que allá en lo lejito se veía una estrellita. Amo yo la astronomía, si mal no recuerdo. Me gusta mucho estudiar los cuerpos celestes, me encanta la astronomía, ese es algo que tengo yo. Y allá se veía la estrellita a lo lejos y se me ocurrió sacar mi celular. Hay una aplicación que tengo en el celular y me dice cuál estrella es. Entonces saco mi celular y la apunto y me marca que es un sol que se llama Arturo. No sé si te acuerdas. Sí. Mide 1000 veces más que nuestro sol. Ese sol, esa estrellita que vimos allá. Entonces yo me pongo a pensar, mi hermano, un Dios que no le cuesta nada crear esos soles, que no le cuesta nada, o sea, es algo increíble para mí porque saber que estoy a merced de un tipo de deidad así me llena de un temor, pero bíblico. O sea, es algo que me admira, es algo que me respeto, hace, ¿no? sí, respeto, algo de admiración, de amor, y yo digo, oye, qué genial es servir a un Dios así, que fácilmente puede agarrar ese sol que mide 1.000.000, 1000 veces más que el de nosotros, y le hace así, y el sol ese deja de ser. Así es. Y a mí me llena de admiración, de amor, no hay palabras para explicarlo, pero para mí es algo genial. Algún día este Dios nos juzgará, mi hermano, y ahorita al menos el temor que le debemos de tener es ese, un temor de admiración, de saber que ese Dios poderoso nos ayuda, pero algún día nos va a juzgar. Así Y es. ese temor de admiración se va a tornar para los que, como tú dijiste, para los que no escojan el lado de Dios, se va a tornar para un temor ahora sí de terror, de horror, de querer esconderse. Entonces, eso Sí. es... Exactamente. Y bueno, guardando las proporciones con respecto a este ejemplo, ¿cuál es el animal más grande sobre la tierra, no? El elefante. elefante. Yo creo que no hay ningún animal que se le ocurra ponerse en el camino del elefante. ¿Por qué? Porque es un animal, es el más grande, el más pesado y el más fuerte. Entonces los animales solamente lo miran y agachan la cabeza. ¿Por qué? Porque lo ven con cierto respeto, de que saben bien de que no pueden ponerse con él. Yo creo que así de esa manera, pero hablando espiritualmente, debemos de mirar a Dios con un respeto. ¿Por qué? Porque Él es la persona más grande del universo, más poderosa y más conocedora de todo el universo. O sea, Él nos conoce a nosotros, sabe nuestros problemas, sabe nuestros pesares. La ventaja es que Él está de nuestro lado. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero siempre debemos de mirarlo con respeto, Así con es, obediencia sí, y con claro. admiración. Así es. ¿Verdad? Bien, continuamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cómo podemos evitar el legalismo al analizar los conceptos bíblicos de santidad, superación y victoria? ¿Por qué siempre debemos entender qué es la victoria de Cristo por nosotros en la cruz, el único fundamento de nuestra esperanza actual de salvación, independientemente de nuestras victorias o hasta nuestros fracasos aquí y ahora? Esta pregunta yo creo que nos llevaría mucho tiempo tratando de explicar lo que es el legalismo dentro de la iglesia. Porque muchas personas nos pueden decir que debemos de vivir una vida perfecta e intachable para poder llegar al cielo, y es verdad. Y otros nos van a decir, no, es que solamente podemos ser salvos por la fe. Pues también es verdad. Entonces, ¿cómo conjugar esas dos formas de vida, de vivir una vida santa, si ya somos salvos por fe? O sea, es un poco contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que todavía no hemos llegado a la altura que Dios quiere, y como mencionaba hace un momento, mientras mejor nos portamos, mientras mejores somos, cuando vemos a Cristo, nos damos cuenta de que todavía nos falta más y más y más. Pero hay algo que yo me acuerdo que estudiamos en esta semana, en donde dice la parte del jueves, para ser exacto, en donde nos dice a nosotros que debemos de tener la fe de Jesús.
Dice ahí la lección, la fe de Jesús, no la fe en Jesús. Entonces, para saber cuál es la fe de Jesús, nosotros debemos de volver a los evangelios y ver la vida de Jesús y cómo es que Jesús logró alcanzar la victoria. La victoria Jesús la alcanzó porque él tuvo un una absoluta dependencia de Dios su Padre y del Espíritu Santo. Cosa que para nosotros no hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ser justos y limpios por nuestras propias fuerzas. O por nuestras obras. O por nuestras obras, exactamente. Entonces, cuando nosotros queremos ser perfectos por nuestras obras, ¿sí? Es ahí en donde entra el legalismo. Porque todo lo vemos mal. Vemos al hermano, a la hermana que hace esto, que usa esto, y queremos corregirlos. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros ya somos la persona perfecta y santa que va a llegar al cielo. Cuando en realidad, cuando nosotros volteamos a ver a Cristo y nos vemos a nosotros mismos, decimos, oye, pues yo creo que yo estoy peor que el hermano al que yo estoy criticando. Así es. ¿Sí? Entonces, el cambio debe de estar en mí. ¿Sí? En mí debe de estar el cambio, la perfección debe estar en mi persona. Yo debo de depender de Cristo y Cristo me va a transformar y me va a hacer un ser perfecto para poder llegar al cielo. Pero el que yo sea perfecto no significa que yo tenga que estar juzgando a las demás personas, ni obligándolas a que hagan cosas que ellos no quieren. Yo lo único que puedo hacer es exhortarlos a que se tomen de la mano de Cristo, como Cristo lo hizo de su Padre, para que ellos puedan ser transformados, como yo en algún momento pudiera ser transformado. Amén. El legalismo es tratar de convencer, o más bien no tratar de convencer, sino tratar de obligar a otros a que hagan las cosas que yo ya hago, sin mencionar qué tipo de cosas, pero muchas veces conocemos a esas personas que te dicen, no hagas esto, no tomes esto, no vayas allá, no hagas aquello, no muevas aquí. Eso es legalismo. Pero cuando yo me apropio de la vida de Cristo en mi vida y Cristo empieza a perfeccionarme y a santificarme, yo no tengo ni el derecho de decirle a las demás personas qué es lo que sí o lo que no deben de hacer, más que, como vuelvo a decir, exhortarlos a que vivan la vida con Cristo Jesús. Amén. ¿Algo que quieras comentar? No, está todo dicho, mi hermano. Muy bien. La tercera pregunta, Luis, ¿por qué, incluso con todas las promesas de victoria sobre el pecado, a menudo descubrimos que fallamos y que no vivimos a la altura de la justicia que Jesús mismo ejemplificó para nosotros y que nos promete que también podría ser nuestra? ¿Qué errores estamos cometiendo al no permitir que Dios haga la obra en nosotros que Él ha prometido? Esto creo que va junto con pegado con la pregunta que acabas de responder, mi hermano. Y creo que mis amigos que nos están sintonizando van a concordar. Cuando uno trata de dejar, y esto lo comentaba yo en las lecciones pasadas, déjame ver qué día fue para ser más preciso. Creo que fue el día lunes o miércoles, uno de esos 2 días. Creo que sí, el miércoles. A veces nosotros dejamos de comer, de mirar, de escuchar, de ir a ciertos lugares porque está mal. Pero séte sincero, o sea, ¿lo haces con un corazón de verdad dispuesto a agradar a Dios? ¿O es porque alguien más te está viendo y te está juzgando y, ay, no, es que yo tengo que verme bien con los hermanos porque soy? Entonces, ese tipo de legalismo, pues no te va a llevar a ningún lugar. La lección misma marca, ese es un error que podemos cometer nosotros. O sea, el hacer cosas, del dejar de hacer cosas, dejar de comer, dejar de ver, dejar de beber, para que los demás no me juzguen, pues no te va a llevar a ningún lugar. Exactamente. O sea, tienes que dejar que Cristo obre en ti. Fíjate, una parte muy bonita dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice Pablo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos humanos, hermano, entenderlo. Pero si tú con tu debilidad vas y te acercas a Cristo Jesús, Él te puede ayudar a centrarte en lo que es, y Él te puede sacar de ese círculo vicioso, por así decirlo.
Pero si, te repito, si tú lo haces porque me está viendo mi esposo, porque me está viendo mi vecino, porque está viendo mi papá, mi hermano, No tu sirve. mente va a ser la misma, tu mente va a seguir completamente igual. Entonces, creo que ese es un error muy común que cometemos. Así es, y podemos poner este ejemplo, ¿no? Cuando, vamos a suponer que el noviazgo entre un joven y una muchacha es el camino cristiano, ¿no? El matrimonio pues ya vendría siendo la vida eterna, ¿no? La recompensa. Amén. ¿Qué es lo que el hombre es capaz de hacer para agradar a su novia? Pues te imaginas. O sea, cualquier cosa, ¿no? Uno incluso se viste como a ella le gusta Sí. vernos. Comemos lo que a ella le gusta Así es. comer. Bebemos lo que a ella le gusta beber. Escuchamos lo que a ella le gusta oír. Y lo hacemos ¿por qué? Por amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esperamos que al hacer nosotros eso por ella, llegará el momento en que tengamos un matrimonio bonito y una familia, ¿no? Así es. Dejamos de hacer o hacemos cosas para agradar a nuestra pareja. Y lo mismo sucede en la dama, ¿no? Así es. Así es la vida cristiana. Nosotros tratamos de agradar a Dios, no a los demás. Así es. Si yo dejo de hacer algo o empiezo a hacer algo, es para agradar a Dios. Honra y gloria a Dios. Para Él, no para lo que digan los demás. Amén. Entonces yo creo que con esto concluimos la lección de esta semana, muy bonita por cierto, Así es. y la lección que las elecciones que continúan siguen estando igual de hermosas. Sí. Es un tema muy, muy interesante, lo veíamos que es la base, después de Daniel 8:14, podemos decir que es la base del adventismo, Así ¿verdad? Lo que es el mensaje de los tres ángeles, un mensaje de amor y de esperanza. Así es que, querido amigo y hermano que nos has visto, nos has escuchado hasta el día de hoy, que Dios pueda bendecirte en esta semana, que puedas disfrutar de tu sábado en compañía de tu familia o en compañía de Dios, de las personas a las que tú más amas. Amén. Que Dios pueda bendecirte en este hermoso día. Feliz Bendiciones. sábado. Feliz sábado. Adiós.